como les decía, se va a llevar a cabo el mismo proceso que con los kilomicrones. Ya cargada así, va a entrar al tejido adiposo o al músculo que en su parte más externa tiene a la LPL, lipoproteína lipasa, que va a hacer lo mismo, va a romper primero el triglicérido, va a hacer ácidos grasos libres, los va a meter, dentro se van a unir al glicerol y estos van a ser almacenados o van a ser usados como energía. Tiene los dos caminos. Pero ah, al hacer esto, va a volver a perder el ApoC2 y va a tener solamente el ApoB100 y el ApoE. Pero ahora va a salir como como BLDL residual o como IDL. La IDL la, tiene la ApoB100 y la ApoE. Aquí dice LDL, pero en realidad es IDL. Es de densidad intermedia. Y bueno, esta va a tomar dos caminos, que son, se va a ir al hígado o se va a ir a formar LDL. Pero, ¿cómo lo va a hacer? Recordemos que les comenté que estos iban cargados, que el VLDL iba cargado con triglicéridos y colesterol libre. Bueno, el colesterol libre en su mayoría no puede ser absorbido por las células, ya que es muy tóxico. Entonces, lo que hace es que se lo cede a una HDL que tiene en ella una ApoA. La ApoA activa una enzima que se llama lecitina colesterol acetiltransferasa o LCAT, que esterifica el colesterol y lo puede meter de nuevo a las células. Pero ya como es colesterol esterificado, que va a regresar a las IDL y de aquí van a irse o al hígado o a los tejidos periféricos y cuando pierde la ApoE se convierte en LDL, ahora sí, de esta forma. Y la LDL solamente tiene la ApoB100 y tiene mayormente colesterol, muy pocos triglicéridos, pero tiene una característica, que el hígado tiene receptores específicos para LDL. Luego entonces, hay que tener en claro que las LDL son grasas que no son malas, porque estas son de forma activa las que forman las membranas celulares, tienen diferentes acciones que no siempre son malas. Dentro de toda esta explicación que les di, ya entró la vía de transporte inversa. Como les decía, la LCAT va a tomar el colesterol libre y lo va a esterificar. Esterificado va a convertirse, va a pasar, si es así, a otra HDL y esta va a convertirse en LDL residual o IDL. Va a cumplir muchos procesos, entre los cuales va a llegar al hígado para después tener excreción o ser usada o las diferentes vías que
que se ocupan. Es importante conocer todos estos y tener en cuenta las APOs, las apoproteínas, tener en cuenta las lipoproteínas y tener en cuenta algunas enzimas como la LCAT, la LPL, ya que dentro de las patologías existen los daños en estas partes. Entonces hay que poner mucha atención a esto. Este es un resumen de todo de forma más sintetizada. Y bueno, de acuerdo a las etiologías, existen dos, la hipertrigliceridemia y la hipercolesterolemia. De la parte de la hipertrigliceridemia, las etiologías primarias son el déficit de LPL, de lipoproteína lipasa, que ya les había explicado, su función de la ApoC2, que es la que activa a la lipoproteína lipasa, por una hipertrigliceridemia familiar. De forma secundaria puede ser por diabetes mellitus, por hipotiroidismo, por insuficiencia renal crónica o por síndrome nefrótico. Vamos a mencionar dentro de la presentación los más importantes y lo más sintetizado posible. Dentro de las hipercolesterolemias, de la parte primaria está la hipercolesterolemia familiar y el defecto en la ApoB100. En los secundarios está el hipotiroidismo y las tiazidas. Aquí hay una tabla que se encuentra en el Williams en la que explica de forma más detallada todos los procesos y todos los problemas que existen, de los cuales tomamos los más importantes y son los que les vamos a explicar en esta presentación. Bueno, iniciaremos con ¿qué es la hipertrigliceridemia? Las hipertrigliceridemias primarias son resultado de varios defectos genéticos que conducen a trastornos metabólicos de triglicéridos y constituyen hasta el 50% de las trigliceridemias remitidas a unidades de lípidos. Se clasifican según el trastorno genético asociado. Ok. Puede ser, como ya les había dicho, familiar por déficit de la ApoC2, por la hiperquilomicronemia familiar o un déficit de la LPL, lipoproteína lipasa. La hipertrigliceridemia familiar es la más prevalente, ya que oscila entre el 0.5 al 1% de la población. Es de fenotipo 4. ¿Qué quiere decir? Que tiene VLDL de gran tamaño, tiene triglicéridos altos, que a su vez disminuyen la afinidad por la LPL, lipoproteína lipasa, y esta disminuye el metabolismo de VLDL, o sea que vamos a tener VLDLs acumulando todos los ácidos grasos que se puedan y haciéndose enormes. También se disminuye el catabolismo de los kilomicrones, que ya sería un fenotipo de clase 5, que ya sería mixto. Estos problemas es porque hay una disminución de la síntesis de VLDL por la disminución en la afinidad de la lipoproteína lipasa o por una deficiencia en la ApoB100. Entonces, bueno, seguimos. El cuadro clínico es variable. Puede ser asintomática con niveles menores de 500 miligramos sobre decilitro de colesterol total.
si superan los 1000 miligramos sobre decilitro, pueden presentar dolor abdominal, pancreatitis, xantomas y hepatoesplenomegalia. Aquí se pueden ver los xantomas y el dolor abdominal. Este se asocia a la resistencia a la insulina, con obesidad y con hiperglucemia e hipertensión arterial. El diagnóstico para esta puede identificarse mayormente en la segunda década de la vida. El diagnóstico lo sugieren un incremento de los triglicéridos plasmáticos en ayunas que van entre 250 a 500 miligramos sobre decilitro. No hay una referencia clara sobre los niveles, pero se recomienda que el número de triglicéridos sea menor a 150 miligramos sobre decilitro. Y a su vez se observa un aumento en las VLDL, en las lipoproteínas VLDL. Se presenta una hipertrigliceridemia postprandial que puede ser superior a los 1000 miligramos sobre decilitro. El colesterol total suele estar normal o discretamente elevado, menor de 250 miligramos sobre decilitro, y los niveles de HDL y LDL disminuidos, ya que todo se está concentrando en la parte inicial, en la parte exógena. O sea, se están haciendo más grandes las células que contienen triglicéridos y no las que contienen colesterol, porque no se está llevando a cabo el metabolismo para obtener colesterol. También, para su diagnóstico se debe descartar una hipertrigliceridemia secundaria. Se deben hacer los estudios pertinentes. El tratamiento es dieta y ejercicio, y en su caso, pérdida de peso en pacientes con obesidad. Se deben de mantener estas medidas, y si es que el paciente sigue con triglicéridos superiores a 400 miligramos sobre decilitro, se debe implementar la terapia farmacológica para evitar la aparición de hiperquilomicronemia y de pancreatitis. Los fibratos y los ácidos grasos con omega 3 son los fármacos más empleados. La niacina también puede ser considerada tratamiento de este trastorno. La hiperquilomicronemia familiar es poco frecuente y es autosómica recesiva. Tiene características que es hipertrigliceridemia grave con acumulación de kilomicrones plasmáticos durante el ayuno y en menor medida VLDL. Aquí que está dañado, los kilomicrones. Es causada por defecto del metabolismo de kilomicrones, como ya les había explicado, o por un déficit de la LPL o de la ApoC2. El déficit genético de estas dos proteínas puede ser resultado de una disminución de la lipólisis y un incremento en la concentración de kilomicrones plasmáticos. Estos puede ser por la dieta o puede ser por diferentes cosas, aunado al déficit genético que les estoy mencionando. Se suele manifestar en la infancia, pero esto no siempre es así. Los síntomas van desde dificultades para alimentar al lactante hasta pancreatitis franca. El plasma se puede visualizar, tiene aspecto lechoso, la sangre total de color rosáceo, se le da el nombre de crema de tomate, y se puede visualizar también o detectar por el ojo rosado de la sangre mediante un examen de fondo de ojo, lo que se conoce como lipidemia retiniana, que aquí se los puse. Esta imagen viene en el Williams. También